Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Vázquez Martínez. Mi matrícula es MX006401. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. En esta materia de criminología vimos el caso de 3 indígenas que fueron detenidas por un delito que no habían cometido. El desarrollo de la actividad es, según tu opinión, ¿qué razones legales existieron para detener a las implicadas? ¿Qué razones legales existieron para detener a las implicadas? Ni una razón hubo para que las implicadas en secuestro. Solo inculparon a las 3 personas que fueron a Teresa, Albertana y a Jacinta, indígenas, del delito, sin razón alguno, ya que no tenían ninguna prueba. Solo es que se encontraron en el lugar incorrecto y los policías las detuvieron solo nada más porque las inculparon sin ninguna razón, sin tener pruebas, ya que las personas que las señalaron de dicho delito no fueron a rectificar. Y también algo muy importante, que fue la falta de derecho y las leyes que fallaron en hacer su trabajo como correspondía. ¿Cuál fue la razón por la que culparon a las tres presas antes de ser liberadas? La razón que fueron presas 3 años en la cárcel fue la falta de fallas que cometieron administrativas y en sus juicios del Tribunal Federal de Justicia y la Administrativa, sin tener pruebas correspondientes, y la falta de leyes que pudieron hacer su trabajo bien sin afectarlas, ya que hubo una violación de derechos humanos, ya que no hicieron la investigación previa de manera adecuada para que vieran el caso. Expon tu opinión sobre el caso utilizando conceptos vistos en la clase. Mi opinión de esta situación que pasaron, no hubo mucha que hubo mucha inconsistencia y violaron sus derechos humanos, ya que no había nada en contra de las detenidas, ya que los derechos son una serie de facultades universales e inseparables de toda persona, garantiza su dignidad y libertad, que tenían el derecho de su libertad y expresión, y al contrario, con ellas no hubo nada de eso, porque las inculparon sin ninguna razón y injustificadamente, y las declararon culpables. En el derecho legal precisa que sus conductas de ellas no hicieron el secuestro de dichas personas mencionadas. La policía ya no le informaron de sus derechos que tenían, ya las juzgaron sin ninguna prueba, ya que fueron víctimas como consecuencia de un acto delictivo por violación de sus derechos humanos por la Ley General de Víctimas. Y a pesar que no existían las pruebas en su contra, que los agentes supuestamente secuestrados no rectificaron a su acusación y no hubo una violación al debido proceso, y detuvieron sin tener un ordenamiento de reaprehensión, y hubo una gran inconsistencia y una falla de leyes que violaron todos los derechos que tenían, ya que las leyes no hicieron su trabajo para que realizaran un buen trabajo. Describe medios y técnicas que utilizarías en el caso. Técnicas de investigación que ocuparía en este caso: documentos, recopilar toda la información acudiendo a las fuentes previas como la investigación ajena, y ampliar instrumentos definidos según de dichas fuentes, añadiendo así conocimientos y a lo que existe sobre la investigación del caso. Del campo, buscar toda la información de quien observó directamente el caso, de sus elementos exactos o contexto dado, y en el cual adaptando las herramientas para buscar y extraer la mayor cantidad de información del caso en el lugar mismo, y tener una investigación estadística que sale a buscar y clasificar las opciones de la gente en la calle. ¿Para qué? Para que tengan una mayor información y puedan tener una información más precisa sobre el caso, para que vean que ellas no eran culpables de tal dicho delito. La entrevista, hacer preguntas directamente a los sujetos o sujetos del estudio, generalmente en el lugar aislado, para así obtener una aproximación
a lo que piensan de lo vivido y posteriormente procesar toda la información para tener la verdad de lo sucedido, para que así sea más congruente y mucho mejor la información de todo lo que pasó y en dónde la detuvieron. Explica con tus propias palabras si estás o no de acuerdo que la criminología es una ciencia. Sí, ya que la criminología es una ciencia interdisciplinaria que tiene como objeto el estudio del delincuente en el lugar de hechos, el delito, las conductas desviadas del control social como un objeto al delito y a la víctima con el objeto de entender el crimen y sus distintas motivaciones que lo llevan a cometer el crimen. La criminología es una ciencia abarcando áreas de conocimiento de la antropología, la biología, la psicología y la sociología, ya que centran el delito, el delincuente, la vida y el control social del comportamiento. El objetivo del estudio de la conducta que emplea la criminalidad o el delito, como asimismo el proceso de sanciones de la conducta desviada, también se centra en la prevención de las conductas, ya que la criminología es una ciencia que estudia los individuos que cometieron crímenes, como sus razones, causas y aplicaciones de dicho comportamiento antisocial. La criminología actual establece el mecanismo de prevención y actuación frente al crimen y la ciencia que estudia los delitos de los crímenes. ¿Consideras que la investigación de la criminología ha avanzado actualmente en la última década? La historia de la criminología ha evolucionado en el paso del tiempo, es decir, a medida que la sociedad y las disciplinas científicas que estudian han evolucionado, también han cambiado con la comprensión de las causas y consecuencias de los crímenes. El objeto del estudio de la criminología es el criminal y sus motivos para realizar el crimen, descifrar su comportamiento e identificar su delito, es decir, estudia el aspecto biopsicosocial del crimen. Para cumplir su propósito de la criminología se apoya de otras ciencias como la sociología, psicología, la química, la medicina, la física, la antropología, la patología forense y matemáticas. La criminología se relaciona con el derecho penal porque es bajo su amparo se procesan los resultados de la investigación criminalística. La importancia de la criminología para la justicia es innegable. Vigila los puntos calientes, mampeo y análisis de los delitos, tribunales especializados, programas de rehabilitación y de reingreso, cuestionamiento de los testigos oculares y pruebas del ADN, etc. En la actualidad, la criminología estudia los crímenes considerando sus factores sociales, como ya habíamos hablado, psicológicos y biológicos, apoyándose para ellos en otras disciplinas científicas. César Lombroso ha llegado a seguir de las penumbras de la nueva ciencia y en la actualidad también, cual en mi opinión veo una gran porvenir por gran variedad de corrientes que ha tenido en su camino o tuvo en su camino a la nueva ciencia, en la cual esperemos que en el futuro pruebe esta ser más profundizada en la criminología, ya que la criminología está evolucionando con el paso del tiempo porque cambian para todo un mejoramiento de la criminología. Por la filósofos dejaron una gran enseñanza en sus ideologías. Para esta actualidad la criminología está evolucionando vertiginosamente en la actualidad. Mi conclusión de esta actividad, que la criminología es muy importante, ya que podemos aprender mucho de esta materia, que se me hace muy interesante, ya que la criminología es una ciencia que se considera básicamente en análisis del derecho penal, ya que se encarga de estudiar conductas antisocial y el delito, como debe tener un papel muy importante activo con el fin preventivo de los delitos.
con el grado de control social sin perder los derechos humanos, ya que esta materia abarca todos los derechos humanos para proteger la dignidad, la libertad de los seres humanos, ya que la ley penal es un sentido de formas, es la manifestación de la voluntad colectiva expresada mediante los órganos constitucionales. La victimología es el estudio de víctimas y el proceso de la victimización, y se me hizo muy interesante esta materia y espero conocer más sobre esta materia o sobre esta rama, todo lo que conlleva y todo el conjunto que tiene que tiene muchos temas muy interesantes. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.